Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estaremos en contacto con una querida amiga y colega como es Yulma Hernández. Bienvenida, Yulma. Muchas gracias, Jime, por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu podcast. Gracias por invitarme y espero que esta información les sea de utilidad a todas las personas que te escuchan en Compliance sin Frontera. Muchísimas gracias y saludos desde México. Bueno, muchísimas gracias a ti por sumarte. La verdad es que hablaremos de un tema que es sumamente apasionante, que es la gestión de la comunicación en contexto de crisis reputacional. Me parece un tema sumamente importante. Así que antes que nada quiero presentarles a Yulma, porque Yulma es consultora y asesora especializada en anticorrupción, cumplimiento legal y prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo. Desarrolló estrategias para la detección de operaciones jurídicas de alto riesgo y litigio. Colaboró en la elaboración de leyes anticorrupción para uno de los estados del norte del país. Es líder en la consulta de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, del Servicio de la Agencia Tributaria, sobre la aplicación de la ley de lavado de dinero a entidades de fomento, negociando con la autoridad la no aplicación de la ley. Es asesora de empresarios para el foro Stringent for Compliance in Latin America, en Europa, celebrado en Hamburgo, Alemania. Y fundamentalmente es Integrity and Compliance G100 de PPG Industries. Así que bienvenida formalmente, Yulma. Uno de los temas de los que hablaremos es, en esta famosa era del 3G, la sociedad acude directamente a estas plataformas más inmediatas y cotidianas para imbuirse de información, mensajes y significado, ¿no? Y respecto de todo aquello que la rodea. Ahora bien, todo ello ocurre porque vivimos en Instagram, porque vivimos en Twitter y demás redes sociales, y podemos decir que tanto los emisores de información como los receptores, yo creo que ya estamos bastante curados de espanto, y es así como nos aparecen los anuncios del Ministerio de Sanidad por Tinder, y nadie se asombra, ya que en los años 70 los ejecutivos son millennials, que montan sus startups en tiempo récord y los modelos de negocio escalan rápidamente. Ahora bien, vemos que atrás ha quedado esta prensa seria que no se da a conocer por determinados medios. Y actualmente cada ciudadano es un fotoperiodista en potencia, ¿no? Todo el mundo tiene un smartphone a su alcance, todo el mundo publica. Y en este sentido, ¿cómo han reaccionado las estrategias de reputación corporativa a este nuevo escenario? ¿Y cuáles son las nuevas tendencias que se presentan para las empresas en estas consecuencias? ¿Qué nos puedes aportar en este punto, Yulma? Sí, Jime, mira, yo creo que lo principal es definir qué es una estrategia digital, que esto es pues definir cómo todas aquellas acciones que ejecuta una empresa o organización para aumentar su presencia y relevancia en medios digitales o redes sociales, sitios web o incluso dentro de los motores de búsqueda como Google Chrome o Yahoo. Esta es una estrategia digital. Y yo separaría también primero qué es la reputación, pues básicamente podría decirse que la reputación online, que es de lo que estamos hablando en el tema de redes sociales, es el prestigio o estima que una marca personal o corporativa tiene en Internet. Esta percepción por parte del usuario o consumidor se crea mediante pues, la expresión de diversas opiniones sobre la marca. Entonces, cuando hablamos de reputación corporativa y el nuevo escenario en el que se encuentra, hablamos de la percepción de un intangible del prestigio de la marca. Entonces, la reputación se genera de manera dinámica entre la empresa y cliente cuando estos últimos pues conversan, enlazan, difunden o aportan sus opiniones respecto de la marca. ¿Y por qué, contestando tu pregunta en cuanto a cómo ha reaccionado las estrategias de reputación corporativa a este nuevo escenario? Yo creo que es muy importante que las empresas lo adopten porque aquí tenemos un factor determinante, Jime, que es en la era digital todo pasa en tiempo real, lo cual es muy difícil de controlar y por lo general se reacciona después del problema. Entonces, para prevenir estas situaciones, controlar y monitorizar el clima de opinión de los clientes, pues definitivamente la estrategia de las corporaciones, pues no puede ser reactiva, tiene que ser preventiva. Y en contestación a, a tu pregunta, la respuesta a esta pregunta va más allá, yo creo, de la tecnología y se vuelve muchísimo más estratégica. ¿Por qué? Porque impacta la estructura organizacional,
los procesos y también los sistemas de información, así como los recursos, las capacidades, la cultura y las personas, es decir, hasta recursos humanos. Cada una de estas experiencias, pues evidentemente es un factor relevante de la transformación digital que deben de adoptar las compañías, ya que éste incorpora la tecnología a los objetivos estratégicos. Sin embargo, aquí yo puntualizaría que se debe de enfocar en tres principios básicos que requieren la atención de la alta dirección. Superar la expectativa de los grupos de interés, atraer los nuevos segmentos, incluso aquellos no consumidores, para que puedan hacer crecer el negocio y preparar la organización con capacidades adaptativas y dinámicas para que puedan generar negocios del futuro. Entonces, para esto las empresas deben de continuar pues entregándole valor al cliente y a sus asociados como proveedores con estrategias que deben adaptarse a este nuevo enfoque. Y yo considero que se debe de redefinir, Jimena, el direccionamiento estratégico teniendo en cuenta las siguientes 3 claves. Y con esto termino de contestar la pregunta. Concentrarse en las expectativas internas y externas del cliente, es decir, hacer un mapeo con la tecnología que se tenga, utilizar los prototipos a favor de las empresas para desarrollar estas capacidades dinámicas y aplicarlas a los diversos ecosistemas en los que se mueve o se desarrolla esta organización, y crear relaciones entre las partes que interactúan en esta dinámica, pero sobre todo que sean basadas en, en la confianza, Jime. Y esto les permitirá, considero, maniobrar con éxito en este cambio que requiere comprender y hacer interno esta verdad corporativa que hoy ya es una realidad, ¿no? O sea, la incursión de las empresas en este mundo digital. La verdad que es fascinante todo lo que se viene y a lo que están expuestas las organizaciones, ¿no? Porque hoy en día estamos expuestos cada vez más a las redes sociales. Entonces, desde ese punto también, qué importante es cuidar nuestra reputación. Recientemente, no sé si te habías enterado del caso de Viva Air, la compañía colombiana, que ha dejado media Latinoamérica varada. Y en ese punto, ¿no? Siempre la idea es sacar oportunidades de determinadas crisis, ¿no? Pero sobre todo dar la cara, ¿no? Yo creo que este es el mensaje primordial en temas de comunicación que se puso sobre la mesa post pandemia o durante la pandemia. Lo importante que era poner la cara frente a los trabajadores, frente a la cadena de valor, frente a la comunidad, a los clientes que nos eligen, ¿no? ¿Cómo consideras que se refuerce ese dar la cara o cómo se potencia, ¿no? Con las redes? Mira, yo creo que es algo muy, muy, muy práctico, Jimé, es dar la cara, como tú lo acabas de comentar, la organización, revisar en qué tiempos se da esta respuesta y sobre todo, creo que antes no existía esta responsabilidad de las empresas, a menos de que existiera pues alguna denuncia o algún procedimiento judicial de por medio. Creo que ahora en esta globalización de la era digital, pues las demandas, incluso como tú lo comentaste al inicio, todos nos hemos convertido en un reportero digital en momento, pues en una realidad, en un momento en el día, es decir, de manera inmediata, ¿no? Entonces creo que ahorita las organizaciones, pues tienen una obligación frente a todos los usuarios, ¿no? Y aparte es demandada esta respuesta por parte de todos los usuarios. Entonces creo que es bien importante el cómo abordan esta situación en redes sociales, ¿no? Y directamente vinculado a ello, ¿no? Es un poco de lo que venimos hablando, lo que se ha llamado el famoso marketing de guerrilla, que le llaman a algunos, o el marketing de influencers, o esta figura de embajadores de marca y todo lo que ello repercute, ¿no? Porque repercute en cuanto a sus opiniones, en cuanto a su filosofía de vida. ¿Cómo afecta ello a la gestión de estas crisis reputacionales de determinada marca, ¿no? Es decir, el correcto uso que hagan de esa marca, alineado a la filosofía de la empresa, o el mal uso. ¿Qué es lo que nos puedes compartir o alguna experiencia que hayas tenido en este tema, ¿no? Mira, y te voy a poner un ejemplo, pero hablando del marketing de guerrilla, que es una técnica de marketing totalmente digital, que obviamente se encarga de revisar el impacto psicológico, o sea, atiende a las emociones y experiencias en redes sociales. Yo creo que la mejor vacuna
contra la enfermedad de esta crisis, o esta reputación digital es la escucha activa y la, pues, monitorización de las conversaciones en redes sociales. Es decir, algo que se le llama ahorita el social listening, yo creo que será nuestro mejor aliado en este caso, en el contagio de la propagación de las diferentes fases de comunicación que tenga la compañía. Y aquí te voy a poner un ejemplo de las compañías para poder recuperarse en crisis. Un ejemplo, de Pepsi, esta mega empresa de bebidas, sufrió, no sé si recuerdes, un evento desafortunado en el 2017, donde realizó pues una campaña con una gran influencer y consiguió en 48 horas, imagínate el alcance, ¿no? 2 millones de visitas. Pero video resultó una muy mala jugada porque el contenido del video aparecía Kendall Jenner quitándose una peluca rubia mientras huía de una sesión de fotos para unirse a una manifestación en la calle. Entonces, el momento más épico del video ocurre cuando la modelo entrega una lata de Pepsi a un policía, que inmediatamente toma un sorbo y sonríe a sus compañeros. Digo, algo tan sencillo como esto, la reacción fue muy negativa. Del anuncio fue tachado enseguida como el mejor ejemplo de privilegios económicos entre blancos y juzgado por esta trivialidad de los serios problemas sociales. Es decir, cuando Pepsi quiso hacer algo como muy cool de pasar de un escenario a otro, pues el hecho de haberla puesto en una manifestación, pues hacía trivial un abordamiento de un problema serio, ¿no? De un social, de algo social, como una manifestación, pues claramente es cuando la gente no está conforme con alguna situación. Entonces, ¿cómo manejó Pepsi esta situación? Volviendo al tema de los entornos digitales, ¿cómo abordó esta crisis? Pues enseguida eliminó el video de todos sus perfiles en las redes sociales y luego, retomando un poco lo que decíamos, hizo una declaración vía Twitter en la que dijo que Pepsi estaba tratando de proyectar un mensaje global de unidad, paz y comprensión, hablando de la risa del policía, ¿no? Y dice claramente, fallamos a la marca y nos disculpamos, no pretendíamos aclarar o atraer ningún tipo de problema grave. Hemos eliminado el contenido y detenido cualquier lanzamiento adicional. Y también se disculparon por colocar pues, a Kendall en esta posición de hate. Entonces, volviendo a lo mismo, creo que la responsabilidad que las empresas tienen con una comunicación es bastante importante en redes sociales, ¿no? Ellos pensaban en dar un mensaje totalmente opuesto a lo que se provocó en las redes sociales. Entonces, creo que es bien importante analizar cuál es esta comunicación que la organización quiere tener y a lo mejor quizás tener una consultoría respecto de qué pudiera pasar o cómo es que se ve al exterior, ¿no? Que esto siempre va a pasar al final del día, ¿no? Bueno, como ha ocurrido con el caso Valenciaga, ¿no? Es decir, no hay un influencer de por medio, pero no afectó mucho a la comunidad en general, ¿no? Ahora bien, hablando de cuáles son las señales de madurez de una gestión satisfactoria de la reputación corporativa, en un escenario tan volátil como el que estamos viendo continuamente, ¿no? ¿Es posible medir el retorno de la inversión de esta correcta gestión corporativa a largo plazo? Es decir, también tenemos que considerar que la inversión en la reputación es una inversión y no un gasto. ¿O podemos medir el retorno que supone esa inversión? ¿Qué nos puedes hablar en este punto? Mira, definitivamente, Jime, sí considero que es una inversión, incluso ya con estas nuevas datas, existen sistemas que pueden medir tus KPIs de audiencia, y en el tema reputacional y de inversión, o sea, el número de fans, followers, redes sociales y visitas únicas de los proveedores que puedes tener en los diferentes bloggers o los diferentes blogs, medir tus KPIs. Creo que el diseño, ¿cómo puedes medir el retorno de inversión? Pues puede ser tan sencillo, tan complicado como una empresa lo quiera, pero creo que ya existen estas nuevas plataformas que, bueno, te incluyen como la generación de leads o ventas, la conversión de la acción, o sea, de esta acción que tú hiciste, a lo mejor de hacer una campaña de cumplimiento del compliance, definitivamente para mí es una inversión.
cómo esta conversión de esta acción la puedes hacer o la puedes llevar a una venta o a LED de venta. Es decir, puedes tener también el número de ventas generadas, el coste por la venta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el caso de Twitter, la efectividad de su estrategia se analiza en la base de datos de perfil, actividad y compromiso. Entonces, los datos de perfil analizan el número y la evolución de los seguidores. Y aparte, le dan seguimiento al número de tweets y de los tweets diarios. Entonces, los datos de actividad de este número que están en las URLs, pues evidentemente te pueden sacar el costo de inversión de la acción que tú hiciste con el impacto que tuvo afuera, es decir, en las redes sociales. Entonces, sí, definitivamente creo que se puede hacer y tú puedes establecer en una parametrización cuáles son estos valores que tú quieres sacar como resultado a partir de las acciones que tú hiciste. Normalmente, en ocasiones pensamos que el compliance, que es teoría, no es medible, pero considero que sí es medible, dado que tú puedes poner parametrizar estos conceptos y sintetizar en una hoja de cálculo, ¿no? Que incluya pues, los contenidos, la fecha de publicación, el número, todo esto, el contenido que tú publicaste y el alcance que tuvo esto afuera de la organización. Creo que sí es posible medir el retorno de inversión, sobre todo en el tema reputacional. Jewel, para finalizar, ¿por qué Compliance es una ventaja competitiva en las organizaciones de Latinoamérica? ¿Por qué Compliance se considera que contribuye a la gestión correcta de la reputación en las organizaciones como el activo intangible más importante al que el sector empresarial tiene que prestar atención? Simplemente de la normativa que adopta el país. ¿Por qué hoy la necesidad de tener un programa de compliance para formar parte de un mercado cada vez más exigente en lo ético, en lo transparente y en lo verde? Mira, sin duda alguna, Jime, considero que el compliance te da una ventaja competitiva en las empresas, porque en el fondo hay más ventajas y beneficios, tanto internos como externos. Por ejemplo, generar un clima de toma de decisiones éticas, pues genera más confianza, más transparencia en la gestión, pero esos beneficios internos favorecen también la imagen exterior de la compañía, más responsabilidad, confiabilidad, prestigio y reputación. Y estos activos son menos tangibles, como bien lo comentas, y cuantificables, pero son activos también de la organización. Es un activo fijo de la organización que no puede ser cuantificable, pero que al final del día pues tiene un retorno de inversión importante. ¿Por qué? Porque genera negocio, cierra contratos. Si no se tienen, pues se pierden contratos. Yo aquí siempre les hago una pregunta, o sea, ¿tú firmarías un contrato con una empresa que esté condenada o que tenga un caso de reputación escandaloso dentro de las redes sociales? Pues yo creo que nadie. Entonces, para mí sí considero que es un activo bastante importante el compliance por el tema de hacer negocios y no solo en el tema de contratos, sino también de la satisfacción del cliente y de aquellos con quienes realizas negocio, tanto proveedores internos como externos. Entonces, claro que hacer bien las cosas, siempre he dicho, cuesta menos trabajo que hacer mal las cosas. Entonces, sí considero que el compliance pues es un buen negocio dentro de la organización porque te da la certeza de que las cosas estarán al menos apegadas a, independientemente de las regulaciones, pues sí a una valoración consciente de lo que debe de ser pues una empresa sustentable y sostenible en el tiempo y esto te lo da pues el compliance sin duda alguna. Jewel, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escucharte. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad de suscriptores y de suscriptoras. Desde ya, súper bienvenida y ojalá podamos contar contigo en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Jimena, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.